Los últimos minutos de Sin Distancias analizamos el mundo que nos rodea con una mirada antropológica. Hoy les invitamos a conocer la literatura desde un punto de vista antropológico. Concretamente hablamos de literatura indígena, una tradición que ha sido fuente de memoria de los grupos indígenas que han mantenido así la tradición viva de su historia a través de su estilo narrativo. La literatura indígena es la representación de este colectivo. A través de ella, los propios indígenas narran cómo ven el mundo y está transmitida principalmente en forma oral mediante leyendas, mitos y otras formas literarias. Para ayudarnos a comprender este tipo de literatura, está con nosotros el profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, Julián López, que ha invitado a una experta investigadora en literatura indígena. Un día más en nuestro programa de Antropología Social, hoy con el gusto, el placer de presentarles a una invitada especial que está acompañándonos durante un tiempo como investigadora invitada en el Departamento de Antropología. Es la doctora Luz María Lepe Lira. Luz María es licenciada en Psicología, hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona en teoría de la literatura y literatura comparada, y ha trabajado pues siguiendo muchas de las estrategias metodológicas y de investigación de la antropología, es decir, una mezcla bien interesante de psicología, literatura y antropología. La doctora Luz María es en la actualidad docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, imparte clases en la licenciatura de Antropología y también es la coordinadora de un máster que se acaba de iniciar en estudios amerindios y lengua, ¿no?, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella ha trabajado especialmente en literatura indígena, tanto en México como en Ecuador fundamentalmente, también en Colombia, donde ha vivido una temporada, y últimamente pues vincula también sus investigaciones, sus trabajos con la educación intercultural, especialmente en México. Buenos días, Luz María. Pues buenos días, Julián. Una primera pregunta, pues, del deseo de buscar algún tipo de precisión terminológica, aunque siempre es muy complicado, pero en fin, nos escuchan estudiantes. Y ya que has pensado y has trabajado, has escrito mucho sobre lo que es literatura indígena, ¿la literatura indígena es solamente un tipo de literatura que escriben gentes que son indígenas o hay algún tipo de características, de temas que nos pueden hacer pensar que no solamente es, digamos, una adjetivación por los escritores o las escritoras, sino también por otras cuestiones? Pues sí, es una pregunta un poco complicada porque en principio hay un desplazamiento, digamos. Hay una literatura que se conoce más, una literatura indígena que es, anterior a la colonización y que ha sido, sobre todo en México, rescatada o editada por Miguel Ángel Garibay en principio y por León Portilla después. Y la diferencia con la literatura contemporánea, que es el área en la que yo estoy trabajando, sería específicamente sí que es una literatura que están escribiendo los hablantes de los pueblos originarios, ¿no? Y esta, digamos, característica para que no sea solo una adjetivación, se complica mucho más porque en principio, están escribiendo en sus lenguas y en una lengua franca, ¿no? En el caso de América, pues sería en las lenguas indígenas y en español. Pero si lo pensamos un poco más, también ellos tienen una discusión porque muchos están en realidad reaprendiendo o retomando sus lenguas, ¿no? Y la literatura indígena, por ejemplo, que se escribe y se publica en Estados Unidos, pues es en inglés. Entonces, hay en realidad una complicación en relación a cuál sería la literatura indígena contemporánea.
Y bueno, creo que en principio la mayoría sí estaría de acuerdo en que es una literatura que está escrita por hablantes de lenguas originarias, que generalmente, bueno, está escrita en dos lenguas. Y bueno, para el caso de México, donde hay una diversidad lingüística muy grande, pues generalmente son ellos también los traductores, ¿no? Entonces, en realidad es una literatura escrita doblemente, ¿no? Tanto en lenguas originarias como en el caso de México, en español. Hemos tenido ocasión pues, de conversar pues, en estos días también con el doctor Gutiérrez Estevez, que acaba de escribir un artículo sobre poesía indígena, y él en ese trabajo hablaba también de que además de esta característica de cierta esquizofrenia en el escribir doble, pues hay digamos, un rasgo peculiar para el caso concreto de la poesía, que es el hecho de que los temas que escriben los indígenas de América, en este caso, para la poesía son diferentes, y eso permite una caracterización distinta a muchos de los temas que se pueden escribir en otras en otras geografías, en la poesía de otras geografías, por lo menos la europea. ¿Estás más o menos de acuerdo en esta impresión que también puede haber una caracterización de ese tipo? Pues a ver, sí habría como una temática que está muy vinculada a la tierra y a los ancestros, a los espíritus de las comunidades, que está muy vinculada a la naturaleza. Y bueno, de hecho, hablando con Manuel, pues configuramos esto, ¿no? Para lo mejor parecida a una poesía bucólica, campirana, en una parte, ¿no? O sea, yo creo que el movimiento, y eso, bueno, es algo que pues que estoy desarrollando y que tendrá que verse con los años, que el movimiento de literatura indígena, si lo pensamos así, tendría varias vertientes. Y la primera, que está mucho más ligada a la tradición oral, pues sí, evidentemente tiene una temática muy fuerte que recupera los mitos, las narrativas originarias, las tradiciones, los mitos de origen y de fundación de los pueblos. Que es muy etológica, que está ligada al campo y a la tierra y a la naturaleza sobre todo, ¿no? A los espíritus de la tierra y a los seres que acompañan, ¿no? A los espíritus que acompañan a las comunidades. Pero sería una vertiente la que está más ligada a la tradición. Luego habría otras dos vertientes que también están y que se producen al mismo tiempo, digamos, en este movimiento literario. Y la otra, pues, toma parte de la tradición oral, pero después la recrea. Y cuando la recrea, a veces la reconfigura totalmente, ¿no? Y los mismos escritores te dicen, bueno, igual no están de acuerdo conmigo, ¿no? La comunidad, o no sé, en el caso sobre todo de las escritoras, de las mujeres, pues hay cosas que para la comunidad serían un poco mal vistas o más tabú, y que ellas están, bueno, atreviéndose a escribir o a hablar, siempre con matices, ¿no? Siempre pensando, bueno, quién es el público que las escucha, ¿no? Y la última vertiente es una vertiente mucho más urbana, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con el desplazamiento también que ha habido en todos los pueblos de indígenas a las grandes ciudades, ¿no? Y a los márgenes y a la confluencia entre esa marginalidad de los indígenas, pero también de mucha gente, ¿no? En los suburbios de las ciudades, en las afueras. Entonces también hay una escritura pues así que une, muy híbrida y muy matizada, ¿no? Que reúne pues el rock, el punky, Sí. todo eso, y que también, bueno, pues podría llamarse literatura indígena. Y tu primera experiencia de investigación, que fue el objeto de tu tesis doctoral, fue con mujeres quichuas, canelos de la Amazonía ecuatoriana. Los cantos de estas mujeres, que fue el objeto de tu trabajo, son literatura, la conceptúas igual que las otras literaturas escritas. ¿En qué sentido son diferentes? Cuéntanos un poco de cómo fue este primer acercamiento tuyo a la literatura, en este caso oral. Uh-huh. Bueno, este es un trabajo que realicé en el Amazonas ecuatoriano con la comunidad Canelos. Y bueno, lo que hice fue una recopilación de cantos
que tienen pues las mujeres de esta comunidad y que son cantos petitorios, ¿no? Que son cantos para pedir que vuelva el esposo, que la cerámica que están haciendo, porque además, donde las grabé estaban haciendo cerámica, dibujando en las mucaguas, que son las pequeñas vasijas donde toman pues la chicha y el alimento. Estaban decorando estas vasijas y ahí es donde están cantando, ¿no? Y bueno, en este, digamos, el trabajo que hice ahí tenía que ver más con la recopilación y con la narrativa y la estructura del canto. En realidad, cuando lo presenté como un trabajo que lo acercaba a la literatura, la gran discusión para una facultad de teoría literaria era pensar que era mucho más cercano a la antropología que a la literatura, ¿no? Y bueno, como bien has dicho, pues sí, mi trabajo está pues no sé si se puede llamar interdisciplinario o está en el intersticio por lo menos entre la literatura y la antropología. Entonces desde como se estaba planteando ahí tenía que ver más con la tradición oral y bueno, desde lo teórico, digamos, y con entender estos cantos un poco como una poesía oral. Pero la diferencia es en ese ejercicio es que, estas mujeres no lo están pensando así, evidentemente, no tiene una función de literatura como sí lo tendría pues los escritores, que además ellos se denominan así, que tienen una intencionalidad, que son con los que estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces sí, este trabajo más bien era, pues, intentaba hacer un vínculo pues entre la literatura y la antropología con un trabajo y una metodología más bien antropológica, ¿no? Que fue, mi discusión y la defensa de este texto y cómo estos cantos, igual que en la tradición oral, pues tienen un performance, están vivos, ¿no? Y lo que uno tiene son versiones, porque además se mueven, justo porque están vivos, porque son orales, pues tienen una estructura, pero además cada vez que se cantan, pues se canta, la mujer que canta, por ejemplo, puede poner su nombre o puede poner el nombre de su marido y lo canta diferente, ¿no? En su versión. Entonces también, pues esa es una parte muy, muy interesante de la tradición oral, de la oralidad. Y bueno, luego es como, o ha sido como el inicio para lo que estoy trabajando y los proyectos y lo que estoy pensando ahora. Porque ahora en lo que estás trabajando ya es en literatura escrita y con escritores y sobre todo escritoras indígenas mexicanos, fundamentalmente de Chiapas, de Oaxaca y Sí, del entorno a Querétaro, ¿no? Sí, fundamentalmente. Sí, pues digamos que la diferencia ahora es entre cómo hay como un movimiento que más o menos ubico a partir de los 90, un movimiento ya específicamente literario, ¿no? Con escritores y escritoras que se definen a sí mismos de esa forma y que tienen una intención explícita de escribir o de trabajar, incluso de tallerear, como hacen pues todos los escritores, los textos, de reunirse, de ir a presentaciones de libros, de hacer foros, de hacer lecturas, o sea, es como un movimiento, sí, ya, digamos, literario. Y bueno, en este movimiento sí también la diferencia, por ejemplo, para México, entre, quienes tienen esta literatura escrita, ¿no? Porque obviamente sigo también muy interesada en la que todavía no se escribe, pero que ligada, digamos, a la primera vertiente de tradición oral, pues sí es, para mí sí es literatura, ¿no? Entonces, en esta que está escrita, ha sido esencial en las lenguas aquellas que ya tienen un alfabeto, por ejemplo, estandarizado, que esa es una de las grandes dificultades también para las lenguas originarias, ¿no? En México, pues tenemos reconocidas 68 agrupaciones lingüísticas, o sea, 68 grandes familias, y luego variantes, múltiples variantes. De estas lenguas tenemos 364 variantes. Entonces es un mundo multicultural, plurilingüístico,
Y bueno, muchas de estas lenguas están en este momento en un proceso de estandarizar los alfabetos para escribirse, porque además muchas no se escriben o se han escrito con diferentes alfabetos y entonces la gente no puede leerlo, ¿no? O sea, un grupo determinado lo escribe de una forma, pero los de la comunidad vecina no pueden leer eso, por ejemplo, ¿no? O los que tienen pertenecen a la misma lengua, pero tienen una variante lingüística, tampoco ya lo pueden leer. Entonces, el proceso que va junto con el desarrollo de la literatura, pues tiene como una parte fundamental o básica que es, bueno, que se pueda escribir y que se pueda leer, ¿no? Sí. Y bueno, justamente yo estoy trabajando con las escritoras de Oaxaca. Particularmente estoy muy cerca de las escritoras que escriben en zapoteco, que sería Irma Pineda y Natalia Toledo, y el grupo que está alrededor de ellas, ¿no? Que es un grupo más de escritoras del sur, que hay algunas muy jóvenes como Miquea Sánchez, Ruperta Bautista, Enriqueta Lunes, que escriben en tzotzil, y bueno, y cómo este proceso también en que ellas van escribiendo la lengua, pues está ligado a también los esfuerzos que hacen por difundir, por alfabetizar, por tener lectores en sus comunidades, ¿no? Que es otra también de las grandes pues acciones, yo creo que sociales que están ligadas a esta literatura, por lo menos en este momento. Sí, eso es una cosa, el salto que has hecho de unas mujeres en la Amazonía que hacen cantos orales a estas nuevas escritoras que están escribiendo y en distintas lenguas, es un salto fuerte, digamos, en el método, pero también en lo que significa, creo yo, hacer una y otra literatura, ¿no? Estas mujeres mexicanas actuales están escribiendo pues para ser leídas, ¿no? Y las mujeres quichuas, canelos, pues están cantando para un círculo muy reducido, para su familia o incluso muchas de ellas para ellas mismas, claro. Entonces, digamos, no se puede pensar una de las dificultades, cómo pensar en literatura cuando está alguien cantando o escribiendo para uno mismo, ¿no? Eso es una contradicción, pero quizá no lo es así. Sabemos que hay otros escritores también que han escrito fundamentalmente para uno mismo, aunque se carga la esencia de la definición de literatura. Pero sería este otro debate. Una última cuestión para terminar y poder conocer mejor lo que significa con matices diferenciales la literatura indígena. En cualquier contexto occidental europeo, la función del escritor pues es esta: escribir, ser oído. A veces se puede tener por implicaciones personales mayor o menor compromiso social, pero parece, por algunas cosas que me ha sugerido, que el escritor, la escritora indígena tienen otro tipo de funciones sociales, ¿no? Sí, por lo menos en este momento. Y es muy claro, tiene que ver, bueno, pues con la lengua, con la revitalización de la lengua, con la revitalización de la cultura y bueno, yo supongo que habrá un momento diferente en el transcurrir de los años, pero en este momento sí veo un compromiso social muy fuerte con las comunidades. Y no en todos los casos de los escritores, pero aquellos, sobre todo los más jóvenes que además se están pensando así y que, bueno, terminaron una carrera universitaria, incluso algunos en literatura o en educación artística o como profesores, sí está este vínculo que me parece muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luz, y bienvenida siempre. Bueno, muchas gracias. Sin distancias.